Sentados. Vamos a comenzar la clase de hoy con lo que vimos el último día, que era la misión de la Iglesia, y como era un poco largo, cortamos aquí en la misión de los laicos y la vida consagrada, que los vamos a ver ahora rápidamente, que es el final de la clase anterior, misión de la Iglesia. Luego veremos el tema de hoy. La misión de los laicos, dice la Lumen Gentium, que con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y del estado religioso aprobado por la Iglesia. Tiene una connotación negativa, un poco, ¿no? ¿Qué es un laico? El que no es cura, el que no es religioso, eso es un laico. Bueno, pues el último concilio precisamente ha tratado de explicar positivamente lo que son los laicos. Son muy importantes, son la mayoría de la Iglesia. Sí. Cuidado, ¿eh? Ah, bueno, si cojo si quieren enfocar. Voy a vigilarlo, pero... Bueno, entonces vamos a ver ahora el carácter secular y propio es lo peculiar de los laicos. A los laicos les corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, en medio del mundo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, en las condiciones ordinarias de la vida familiar, de la vida social, con las que su existencia está como entretejida, y allí están llamados por Dios para desempeñar su propia profesión, guiados por el espíritu evangélico, y contribuyan a la santificación del mundo desde dentro, a modo de fermento. Así se manifiestan a Cristo ante los demás. Fijaos que esto es un poco un resumen de la Lumen Gentium número 31, donde habla de la misión de los laicos. A los laicos les corresponde la santificación del mundo en el que vivimos, pero adentro, desde dentro. Y entonces esa es la diferencia. Es que no tienen que ser santos los sacerdotes y los religiosos, que veremos después. Claro que sí, pero los laicos también, pero cada uno en su sitio. El laico siempre en el ámbito de su profesión, de su familia, etc. Bueno, vamos a seguir. Dice, ¿cuáles son los elementos que distinguen a los fieles laicos? Que trató de esto el Vaticano II con especial intensidad y con especial peculiaridad. Tres cosas. Primero, ser llamados por Dios a vivir en el mundo. No siempre la presencia física, sino la presencia vital de compromiso y de inserción en el orden temporal. Por eso a los laicos les corresponde llevar el orden temporal hacia Dios a través de su trabajo. Y luego santificar el mundo desde dentro. En la Christi Fideles Laici, un documento de Juan Pablo II, una exhortación apostólica de 1988, y dice, todos en la Iglesia, precisamente por ser miembros de ella, reciben y comparten la común vocación a la santidad, santificar el mundo desde dentro, que es lo específico del deber común de la santidad. Y en tercer lugar, gestionar los asuntos temporales, pero de modo que contribuyan a la santidad y al apostolado de la Iglesia. Es una acción libre y responsable en el seno de las estructuras temporales. Nos movemos, por tanto, en el ámbito de lo opinable, de lo que son estructuras temporales que son cambiantes, de acuerdo con la cultura, opiniones de tipo político, de tipo social, y cada uno de los bautizados puede tener una libertad en este asunto, siempre con unos límites que son la doctrina del magisterio de la Iglesia. Y por eso se ejercitan en las virtudes al vivir la profesión, la familia, las relaciones sociales. Bueno, todo esto es muy familiar, pero es lo enunciado, digamos, por el magisterio. ¿Cuál es la misión de los laicos? Tienen que contribuir a la misión de la Iglesia. ¿Y cómo? Mediante un derecho, que es un deber también, que procede del bautismo. Los laicos han de realizar precisamente en el mundo y desde el mundo. ¿Qué es lo que les constituye a ellos como miembros de la Iglesia? Por el bautismo. Y la misión la reciben por el bautismo también. En el mundo y desde el mundo. Al hablar de la participación de los laicos en la misión de la Iglesia, no cabe expresarse en términos de potestades, porque solo los ministros sagrados poseen esa sacra potestas para actuar en el nombre y con la autoridad de Cristo, en virtud del sacramento del orden. Y es preciso expresarse en términos de oficios, encargos, deberes. Y la terminología es importante para decirnos qué es lo que tiene que hacer un laico en el ámbito de la Iglesia. Y ahí, evidentemente, potestad sagrada la tienen los sacerdotes, los diáconos a su modo y sobre todo los obispos. Pero los laicos no, tienen derechos y deberes comunes que se realizan en oficios, encargos y deberes, pero que contribuyen, como los sacerdotes y los obispos y el Papa, a la santificación de las personas. Por eso los laicos participan con pleno derecho en la misión de Cristo que ha querido asignarles en la Iglesia, solo conforme a su condición secular y en comunión con la jerarquía. O sea que estos son los rasgos importantes en la actuación de los laicos. Por una parte, su condición secular y por otra parte, esa unión con la jerarquía.
en lo que se refiere a la doctrina en materia de fe y de costumbres. Esto sería un poco el resumen. Bueno, ¿cuál es el oficio de santificar? Ya te veíamos la jerarquía, pues, los obispos, los sacerdotes, cuando celebran la Santa Misa, cuando el culto divino, etc. Es el modo de santificar. Y los laicos. Cierto que corresponde a los laicos una parte propia en la función de santificar, participando activamente, pero según su modo propio, en las celebraciones litúrgicas y especialmente en la Eucaristía. Pero ni los actos litúrgicos, ni las oraciones, ni las obras de caridad y de penitencia son válidos por sí solos para que los laicos cumplan su oficio santificador. Necesitan unir su esfuerzo en las tareas seculares con canales divinos de santificación. O sea que es muy difícil que una persona santifique su trabajo si no reza, si no va a misa, si no da el rosario. Muy difícil. Sería una cosa un poco teórica. Porque, claro, evidentemente, cuando se habla de las realidades temporales, pues imaginaos un abogado, un arquitecto, un oficinista, una persona que tiene un comercio, etcétera. ¿Cómo se santifica? Por su profesión, allí en el mundo, vendiendo, comprando, si eso es, resolviendo problemas jurídicos, haciendo la labor que le corresponde a su profesión. Bueno, pero ahí donde está su santidad, en que todo eso tiene que llevarlo hacia Dios, poner a Dios en su actividad humana, eso es buscar la santidad. Y esa es la tarea de los laicos. Por eso los laicos no son una especie de esclavos de la jerarquía, no. Tienen su independencia, tienen su libertad, pero tienen que estar en comunión con la jerarquía, claro. Porque cuando un laico empieza a exponer doctrinas o modos de hacer que van contra el magisterio de la Iglesia o contra la doctrina de la Iglesia, pues mal asunto. Aquello no conduce a la santidad. Entonces, eso lo entiende. Pues son muy importantes los laicos, ¿no? Porque son los que están de lleno metidos en la sociedad. Y una sociedad es lo que son las personas. Y cuando una sociedad funciona bien, pues funciona bien la familia, funciona bien la profesión, funciona bien esa santidad de los laicos, ¿no? Hombres y mujeres que están ahí en medio del mundo, donde Dios los ha colocado, donde viven, y que buscan a Dios por todas partes a través de las tareas seculares y esos canales divinos de santificación. ¿Y los laicos entonces no son sacerdotes? Sí, todos los laicos son sacerdotes. ¿Cómo? ¿Por qué? Por el bautismo. Pero ese sacerdocio se llama sacerdocio común de los fieles. ¿Y por qué? Porque todo el pueblo cristiano realiza la misión sacerdotal. Esa se lo ha conferido Cristo a la Iglesia, de modo pleno a los obispos, pero también participan los sacerdotes y los laicos, cada uno a su modo. O sea, por ejemplo, cuando un laico hace apostolado, está poniendo en juego, digo, lo que llamaba San José María el alma sacerdotal. Es decir, el apostolado no es más que llevar las almas a Dios y Dios a las almas, ¿no? Y esto es lo que hace cualquier laico que tiene esa devoción al Señor y que trabaja bien con su trabajo, ¿no? Dice este texto de la Lumen Gentium: todas sus obras, oraciones, iniciativas apostólicas, vida conyugal y familiar, trabajo cotidiano, descanso espiritual y corporal, si son hechos en el espíritu, e incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen con toda piedad al Padre, junto con la oración del cuerpo del Señor. Y de este modo, también los laicos consagran el mundo mismo a Dios. Pero también corresponde a los laicos consagrar el mundo a Dios. Habéis fijado, por ejemplo, en la misa, cuando el sacerdote ofrece el pan y el vino, el Señor, este es el pan, y es una expresión que es muy significativa, que dice: este pan que tú nos has dado el trigo, con el trabajo del hombre lo hemos convertido en pan para que tú te quedes en él. O sea que hay la acción de Dios, que es para el trigo, la uva de la vid, pero con el trabajo del hombre se convierte en el pan y en vino y se presenta como medios para que el Señor se introduzca, se quede como alimento en el pan y en el vino. Ahí veis cómo es, por una parte, lo que Dios nos da, por otra parte, lo que hace el hombre. Entonces, el trabajo del hombre lleva a eso, a hacer las cosas que Dios quiere. Por ejemplo, hay dos temas que son muy positivos en la cultura actual, que son la sensibilidad por los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente, el cuidado del clima, de la tierra, etc. Digo que son muy positivos y muy cristianos, porque claro, cualquier laico que está trabajando en cualquier sitio, pues evidentemente tiene que cuidar con su trabajo el medio ambiente, porque si no, pues estropea, como ha pasado muchas veces, ¿no? Una fábrica con unos humos determinados y tal, que son tóxicos, que cambian el clima, lo que sea. O otras veces, cuando se trabaja,
pues una persona que es un laico y que conoce el Evangelio, que quiere imitar a Jesucristo, pues se manifiesta con justicia allí donde está. Y allí esa justicia pues es lo que sube un poco al cielo, ¿no? Es decir, esa persona se está comportando en su trabajo de una manera honrada, de una manera justa. Y luego además eso lo ofrece a Dios, por ahí va la santidad de los laicos, ¿no? Pero lo mismo una madre de familia mirando su hogar que una persona que está vendiendo fruta, ¿no? Aquí en Valencia una cantidad de fruterías por todas partes, tremenda, ¿no? Pues esas personas cuando pasan por la frutería y este tío se está santificando aquí vendiendo fruta, ¿no? Pues sí, a lo mejor él no lo sabe y no lo vive, ¿no? Pero eso sería lo ideal, que cada uno supiese que yo estoy aquí para santificarme vendiendo fruta, ¿eh? Y la finalidad no es vender fruta, es santificarme vendiendo fruta. Esa es la trascendencia que tiene la vocación cristiana cuando se descubre. También el oficio de enseñar. A los laicos les corresponde el oficio de enseñar, sí, igual que a los obispos y al Papa y a los sacerdotes, pero de otra forma, cada uno en su sitio. No es propio de los laicos subirse a un púlpito, no es propio de los laicos sermonear, dar meditaciones o dar cursos de retiro espiritual. Pero en cambio, dice, el apostolado recorre los 3 oficios de los laicos, pero sobre todo el de enseñar. Consiste en acoger el Evangelio y darlo a conocer a los demás. Esta es la función profética de los laicos. Es decir, 3 cosas. Primero, adquirir la mejor formación posible en la doctrina católica. Hacer que la luz de la fe y de la moral cristiana resplandezcan en su vida, en sus obras y en sus decisiones. Y tercero, trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y adaptado en todas partes. Por tanto, ¿cómo enseñan los laicos? Primero formándose ellos. Por eso estáis aquí, para formaros, porque es mejor la doctrina cristiana. Porque estáis aquí, sois cristianos y tenéis fe y tenéis la doctrina cristiana, pero estamos profundizando en la doctrina cristiana. Eso ayuda en el apostolado. Y luego hacer que la vida sea ejemplar en las obras, en las decisiones, para también iluminar a los demás y llevar el mensaje divino de salvación a todos los hombres. Ese es el oficio de enseñar. Por eso, el apostolado, ¿que es un derecho o un deber? Las 2 cosas. El apostolado es un derecho y es un deber. Para un cristiano, es decir, para un laico, para un bautizado, vamos a llamarlo así. Para distinguirlo, había un amigo mío que, pero si sacerdote como yo, que le gustaba mucho decir, o sea, los obispos, los sacerdotes y los peatones. Yo soy peatón, que entonces, ¿no? Luego se ordenó, ya no soy peatón, ya, peatón en el sentido de persona normal, que va por la calle pasando un semáforo y que no se distingue nada, vestido como los demás y tal, igual que a esa persona, claro, está luchando también por la santidad igual que un obispo, igual que un sacerdote, porque pertenece a la Iglesia de Dios. El apostolado es un derecho y un deber de todos los laicos, y se enraiza en el bautismo y la confirmación. Sabéis que la confirmación no es más que el completar el bautismo, ¿verdad? Para mí el Espíritu Santo, aquella persona llega a la madurez, por eso la confirmación es un sacramento que se retrasa un poco para recibirlo con plenitud, pero son los sacramentos de la iniciación cristiana. Cualquier adulto que se bautiza recibe la confirmación y la Eucaristía a la vez, ¿no? Sin embargo, cuando es pequeño, pues se espera un poco a que crezca para la primera comunión, luego un poquito más se le da la confirmación. Bueno, pues las circunstancias son distintas para cada uno, pero todos los hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Jesucristo. Y hay muchos modos de poner en práctica este derecho y este deber. Una conversación privada, de tú a tú, una enseñanza, una catequesis en una parroquia, una persona que escribe una obra literaria y presenta unos personajes cristianos que sirven para difundir la doctrina evangélica, de los medios de comunicación, periodistas que trabajan difundiendo el Evangelio, y en su lugar abarca todo el ámbito de la sociedad civil, porque fijaos que el púlpito para un laico es su lugar de trabajo en la sociedad civil. Ese es el púlpito que tiene un laico. Que aún no lo hará como lo hace un sacerdote, sino lo hará de tú a tú, como se habla con las personas, a través de un apostolado de amistad y de confidencia. El deber de apostolado de los laicos no se limita a un testimonio callado. La condición primera de todo apostolado es siempre el ejemplo. La coherencia cristiana, o sea, una unidad de vida personal, pero que se avala con eficacia lo que se enseña. Es decir, que la unidad de vida es muy importante, la coherencia, digamos, ¿no? O sea, que el apostolado se hace con el ejemplo y con la palabra, sobre todo con el ejemplo. Es más importante el ejemplo que la palabra. Decía el Señor de los escribas y de los fariseos, haced lo que os digan, pero no les imitéis porque ellos no hacen lo que dicen. Esto no puede darse, ¿verdad? Esa incoherencia, pero por debilidad a veces de bautizados que son muy incoherentes, ¿no? Porque creen en la Eucaristía, pero nunca acuden a rezar ante el Santísimo, por ejemplo. O dicen que sí, que tienen fe, pero no son practicantes, no van a misa. Pues son incoherencias, ¿no?
tiene que darse todo en una unidad de vida. Y luego decía San José María que para el cristiano el apostolado resulta connatural, no es algo añadido y justapuesto, externo a su actividad diaria, a su ocupación profesional, es algo que es connatural. Y viene de la misma esencia de su vida. Por el hecho de estar bautizado, ya está llamado al apostolado, está llamado a colaborar con la Iglesia de otra forma distinta a los sacerdotes y a los obispos, pero con su forma propia y con la variedad que se da entre los laicos, ¿verdad?, en las situaciones más diversas que hay. Bien, y el oficio de regir, estamos hablando de los tres el oficio de santificar, el oficio de enseñar y el oficio de gobernar o de regir. Lo específico de los laicos en este campo es ordenar hacia el reino de Dios las estructuras temporales y la entera sociedad humana. O sea, así como a los obispos les corresponde gobernar en la Iglesia, son los que dictan, pues el ayuno tiene que ser de esta manera, hay que ir a misa los domingos, los mandamientos de la Iglesia, en fin. El laico no, el laico, su modo de gobernar, digamos, es ordenar hacia Dios, introducir el reino de Dios en la sociedad, que es ordenar las estructuras temporales y la entera sociedad. Hay una frase aquí muy importante del Papa Juan Pablo II, el número 14 de la Christi Fideles Laici, que dice: por su pertenencia a Cristo, Señor y Rey del Universo, los fieles laicos participan en su oficio real y son llamados por Él para servir al reino de Dios y difundirlo en la historia. Están llamados de modo particular para dar de nuevo a la entera creación todo su valor originario. Y cuando mediante una actividad sostenida por la vía de la gracia ordenan lo creado al verdadero bien del hombre, participan en el ejercicio de aquel poder por el que Jesucristo resucitado atrae así todas las cosas. Una frase muy bonita y muy completa del Papa Santo Juan Pablo II, hablando del oficio real de los laicos y de cómo ellos hacen como Cristo atraer así todas las cosas. Y eso es propio también del apostolado de los laicos. Pasamos a la vida consagrada. Esta es la capilla de Santo Caled aquí de Valencia. Aquí estoy yo por ahí metido. Bueno, vamos allá. No, José María, perdón. Leí el otro día una cosa muy interesante que era sobre los tres oficios que está comentando de santificar, enseñar y regir, que era justamente participar de el sacerdocio, el profetismo y la regencia de Jesucristo, ¿no? O sea, porque la base de su mensaje es que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, camino, verdad, vida. Santificar, enseñar y regir. Sí, sí. Entonces, Los realmente es los impresionante. oficios de Cristo, los oficios de Cristo son eso, ¿no? Porque Cristo es rey, es sacerdote y es profeta. Como profeta, como decías, enseña. Como sacerdote celebra, el culto. Y como rey gobierna, ¿no? Entonces, eso lo ha heredado la Iglesia. Y eso lo tiene cada uno de los miembros de la Iglesia. Pues hemos visto la jerarquía primero, lo tiene de un modo, pero también los laicos. Y ahora vamos a ver la vida religiosa, que esto no es esencial en la Iglesia, así como los laicos, los sacerdotes y los obispos, es esencial. No puede haber una iglesia que no es católica, no es la Iglesia católica que quiere el Señor, si no tiene sacerdotes, o si no tiene laicos, o si no tiene obispos. Y el Papa, claro. Pero los religiosos no hacen falta, pero han hecho un papel impresionante. Han sido movidos por el Espíritu Santo en el seno de la Iglesia, que ha crecido esta variedad, digamos, de plantas y de flores y de la vida religiosa. Pero que la vida religiosa, como veréis, se aparta un poco de estos otros tres ámbitos, ¿no? Por eso no decimos que los laicos son religiosos, no. Los religiosos son laicos, sacerdotes o laicos, pero que se apartan del mundo. Es otra misión y otra vocación. Vamos a ver así. Dice: los institutos religiosos, o los institutos seculares, o los ermitaños, o las sociedades de vida apostólica, o las vírgenes, estos constituyen otro mundo dentro de la Iglesia, que ha aparecido a lo largo de los siglos y que es una forma estable de vivir la profesión de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia en un instituto aprobado por la autoridad eclesiástica. Y que la Iglesia ha aprobado instituciones, institutos, digamos, religiosos, en los que se vive, tienen como signo los tres votos de pobreza, castidad y obediencia. Y son instituciones aprobadas por la autoridad eclesiástica. ¿Qué rasgos esenciales tiene la vida consagrada? Cuando veo la vida consagrada, no pensamos en los sacerdotes.
Los sacerdotes se consagran a Dios y también es otra cosa distinta, no es vida consagrada. Los sacerdotes tienen el ministerio por un sacramento, el sacramento del orden, pues se consagran por el sacramento del orden. Pero la vida religiosa es distinta. Y también es distinto, cuando hablamos de la vida religiosa, de los laicos, es distinto de los obispos y distinto de los sacerdotes. ¿Quiénes son los religiosos y la vida consagrada? Pues tiene una forma estable de vivir, es una consagración a Dios, pero por un testimonio público de la vida nueva y eterna de Cristo Redentor, en virtud de la profesión de los votos o vínculos sagrados que son los consejos evangélicos. Y también con una misión apostólica determinada, porque este instituto religioso, pues hay personas que se dedican a cuidar a los enfermos, hay personas que se dedican a rezar, cultivando la piedad y demás, otros que se dedican a predicar, se dedican a una variedad enorme, ¿no? Pero tienen como distintivo que viven los consejos evangélicos a través de votos u otros vínculos. Y luego también otros elementos como la vida consagrada es la vida en comunidad, pero separados del mundo. No entran en el concepto genérico de vida consagrada porque no son aplicables a todas y cada una de sus formas. Bueno, por eso hay que distinguir unos y otros. Vamos a seguir. Los consagrados pueden ser tanto clérigos como laicos. Por ejemplo, pues, no sé, los maristas suelen ser laicos. Los hermanos de la Salle se llaman hermanos cuando son padres. Tienen un sacerdote, pero son fundamentalmente laicos. Pero otras instituciones, los franciscanos o los dominicos, son todos sacerdotes. O sea que los sacerdotes o laicos llevan una vida consagrada porque se convierte en misterio sagrado por haber sido recibido el sacramento del orden, o no cabe más opción que ser incluido entre los laicos. Pero en el canon del derecho canónico, el 588 dice: el estado de vida consagrada, por su naturaleza, no es ni clerical, o sea, no son sacerdotes, no pertenecen al clero, ni laical, no son laicos. Y en el de Vita Consacrata, en el 31, del año 96, dice el Papa: una vocación distinta y una forma específica de consagración en razón de una misión peculiar. La Madre Teresa se fundó este instituto religioso para cuidar a los pobres de los más pobres, como sabéis, ¿no? Y que cuando estuvo el Papa Juan Pablo II en la India, estaba allí, está ya muerto, como sabéis, y ya está en los altares, ¿no? Pero esta mujer, que tiene una función religiosa en este país que está junto al Kosovo, ¿cómo se llamaba el pueblo donde ella era? Bueno, pues la llamó el Señor a fundar una cosa por los más pobres, y se fue a la India. ¿Croata? No. Albania. Albania, ¿no? Albania. Eso, Albania. Sí, albaneses. Y es albanesa, que es una nación muy pobre y demás, que está un poco unida con Serbia y demás, Kosovo, en fin, esa zona de los países serbios, ¿no? Unidos en la Yugoslavia antigua de Tito, que luego se ha dividido en distintas naciones. Pero pues esta mujer se fue a la India, porque había una gran necesidad de caridad y de tal y eso, y bueno, fue una cosa impresionante el espectáculo que dio, cómo creció allí el catolicismo gracias a ella. Cuando estuvo el Papa Juan Pablo II en la India, la fue a visitar a Calcuta, donde tenían allí la casa generalicia, por decirlo así, y le dijo: Madre Teresa, por la labor que ha hecho usted en estos años, hoy cualquier católico se puede pasear por la India con orgullo, con una satisfacción grande por la labor que usted ha hecho. Estaba emocionada yo, el Papa decía eso. Era pequeñita, el Papa Juan era muy grande, la cogía así, era una escena muy emocionante. Bueno, ya sabéis, como es conocido por todos, pues que se ha difundido su orden por todo el mundo, ¿no? Y hacen esa labor, ¿no? Con los más pobres. Pues, ¿por qué? Porque cada digamos, vocación religiosa tiene una finalidad, ¿no? No abarcar todo, especificar a Jesucristo pues, de una forma particular, ¿no? Bueno, la Iglesia elevó la vida consagrada a la dignidad de estado canónico, por eso tiene tanta importancia las órdenes. ¿Qué diríamos de la vida consagrada? Pues hay varias clasificaciones. Hay religiosos que son contemplativos, otros que son activos, hay clérigos, hay hermanos, sacerdotes, asociaciones sacerdotes, de derecho pontificio, de derecho diocesano, etc. Y hay dos tipos principales de institutos, los religiosos y los seculares. Los religiosos tienen como denominador común la emisión de votos públicos y la vida en comunidad y el apartamiento del mundo. Los institutos seculares es una vida de consagración porque sus miembros, que viven en el mundo, realizan la profesión de los consejos evangélicos y por eso, perdón, aquí está hecho,
y realizan los evangelios, aunque puedan ser de modo privado, las constituciones particulares determinan qué tipo de vínculos sagrados se emiten, se han de vivir en comunidad. O sea que, hasta que no llegó el Opus Dei, no existía más que los institutos religiosos. Y el Opus Dei, como era una novedad y no cabía en ningún sitio, hicieron una cosa para él que llamaban instituto secular, porque tenía un carácter secular el espíritu del Opus Dei. Pero al poco tiempo de crearse el instituto secular, al añadirse nuevas instituciones, nuevas personas, con distinto espíritu y carisma y demás, muy pronto se convirtió en otro tipo de instituto religioso. Por eso el fundador del Opus Dei dijo: no somos institutos seculares, porque no hacemos votos. Hubo que hacerlos provisionalmente porque no había otra cosa que hacer. No tiene sentido para una persona del Opus Dei que haga un voto. Usted tiene un voto de obediencia, de pobreza, y gana un sueldo. Entonces tienen, o sea que esto, se viven las virtudes, la obediencia, la pobreza, la castidad, ¿no? Pero no los votos. Entonces, por eso es porque se buscó otra fórmula, que es la de las relaciones personales, que vino con el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, por eso como es una novedad, todavía lo sigue siendo, todavía no. Por eso somos en el Opus Dei los únicos que somos una prelatura personal, que es una institución que no es de tipo ni vida consagrada ni una diócesis, no es una cosa territorial, es algo personal. Eso ya existía en la Iglesia de siempre. Hay, por ejemplo, abadesas que tienen poderes especiales, que es dado por el pontífice, y hay también pues, en los ermitaños o en grupos religiosos antiguos de vida religiosa en común que tienen otras cosas, que es una cosa muy larga esta, ¿no? Pero aquí destaco solo las sociedades de vida apostólica. Estos no son religiosos, pero son semejantes a los religiosos. Tienen vida en comunidad, tienen sus fines, pero no profesan públicamente los tres consejos evangélicos. Por eso, al no ser ya no son institutos religiosos o seculares, sociedades de vida apostólica. Se llaman así. Viven al modo religioso, con vida consagrada, pero sin votos. Entonces, claro, también a la hora quisiera hacer una cosa de estas y ya no lo pude y plantear las cosas de otra manera. Murió sin vernos, que nos ocurrió con algo del Portillo, que lo llevó a cabo en conversaciones con la Santa Sede. Pues me diga, el cambio de dicasterio ahora tiene que ver con todo esto que está diciendo. Tiene ¿no? que ver, pero no en su núcleo, digamos, ¿no? Eso no ha cambiado nada porque lo que ha abordado la Santa Sede es, digamos, la estructura humana y espiritual de la obra, eso no ha cambiado para nada. Lo que pasa es que, como estas instituciones en el vínculo de unidad con el Romano Pontífice dan cuenta al Papa por medio de un dicasterio, los ministerios en la Iglesia civil. Entonces se ha cambiado de ministerio, digamos, ¿no? Que antes era de los obispos y ahora vamos al del clero, por unos motivos que, en fin, ya lo explicaré en otro momento si queréis, pero entonces, bueno, eso no afecta a los sustanciales nuestros. Lo único que en lugar de despachar con el obispo es con el clero, ¿no? Porque evidentemente la obra nace también por unas precauciones especiales porque nuestro padre necesitaba sacerdotes también, ¿no? Para realizar la obra. Y los sacerdotes salen de la obra, no de fuera, ¿no? Al principio empezaron de fuera, pero no tenían el mismo espíritu y ahora salen de dentro de la obra. Todos los sacerdotes que en la obra son numerarios o agregados, que han sido antes de la obra, ¿no? Antes de ser sacerdotes, ¿no? Y como en la iglesia no hay mujeres sacerdotes, pues no hay mujeres nada, ¿no? Y luego los sacerdotes que se apuntan a la obra, porque es una asociación, la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, estén solamente en su vida espiritual, pero dependen del obispo. Es una incorporación jerárquica, en ese sentido. Pero bueno, como el prelado tiene sacerdotes, pues también puede ser obispo, pero no tiene por qué ser. El fundador de la obra no fue obispo, era prelado y ordenó a los sacerdotes de la obra en toda la primera generación. Pero luego el Papa le dio ese detalle de cariño de hacerle obispo para que pudiese ordenar a sus propios hijos sacerdotes, y lo mismo que hizo don Javier. Pero a don Fernando ya no le ha hecho obispo de momento. Entonces, seguimos así, pero no sé si eso forma parte de nuestra estructura. Vamos ahora ya a terminar con el estudio de la Iglesia. Esta última parte es la Iglesia invisible, que es la Iglesia del Espíritu. Hablamos de la Iglesia visible. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los laicos, es la Iglesia visible. Es el pueblo de Dios. La imagen corresponde a la Iglesia visible. El pueblo tiene un jefe, está organizado, tal, esto vemos a la Iglesia. Pero la Iglesia es también como el Espíritu Santo que habita en un templo, como la sangre que está por el cuerpo humano, decía San Pablo, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo. Y entonces el Espíritu Santo no se ve, y no se ve su actuación, que forma parte de la Iglesia y es fundamental. Vamos
Vamos a verlo ahora. Cristo tenía la voluntad de instituir una sola iglesia, eso está muy claro. Una sola iglesia, un solo pastor. Por eso la tarea ecuménica. 3 promesas de Jesús. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, no mis iglesias, mi iglesia. La iglesia será indestructible frente a sus adversarios. Este mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Tengo una promesa divina que la iglesia existirá siempre, hasta el final de los tiempos. Por nada, por hombres que somos destructibles, incorruptos y tal, y pecadores, ¿no? Pero la iglesia como tal no desaparecerá. Tengo una promesa divina, ¿verdad? Es un tema de fe, tranquilo. Voltaire, que era un enciclopedista del siglo XVIII, decía: 19 siglos tardaba la iglesia en construirse y yo en 30 años la voy a destruir. Y tiene a Voltaire en la tumba y aquí seguir con la iglesia, ¿no? O sea que muchos han creído, no han podido con la iglesia, pero no, eso no nos llena de orgullo en el sentido humano, ¿no? Sino que es sobrenatural, porque es promesa de Dios, y la protección la tenemos asegurada, ¿no? Y luego también porque Pedro, decimos poderes especiales, es el poder supremo de atar y desatar. Cristo ha tenido, que no lo tiene nadie, ni la ONU, ni ninguna religión, la unidad. Donde está Pedro, ahí está la iglesia. El Papa nos representa a todos. Ubi Petrus ibi ecclesia es, decían los antiguos, ¿no? Una frase latina. Donde está Pedro, ahí está la iglesia. Esto no tiene, los protestantes están cada uno, los ortodoxos orientales, cada patriarca tiene su cosa y tal y cual. En la ONU, cada país tiene su cosa. Es bueno reunirse, una comunidad de... No hay nada como el sumo pontífice en la iglesia, que representa la unidad. Y es una promesa de Cristo en Pedro, ¿no? Que sus sucesores, ¿verdad?, que está concretado en los que son obispos de Roma. Las referencias a una única iglesia lo hace el Señor en varias parábolas. El rebaño con un solo pastor, la vid y los sarmientos, el árbol en cuya rama se cobijan las aves del cielo, ¿eh? O sea, son parábolas que todos conocemos. ¿Qué comparan el reino de los cielos? Con una semilla muy pequeña, mostaza y tal, que luego se hace un arbolón y en ella anidan todas las aves del cielo, etc. La razón de ser de la iglesia de Cristo, ¿para qué Cristo fundó la iglesia? Pues nosotros lo veremos en sus palabras y lo explicamos con sus palabras, pero así resumido, es para perpetuar en el tiempo la misión salvadora de Jesús. Porque al hacerse hombre tenía que nacer y morir, por ser hombre, ¿no? Y eso es lo que pasó. Pero se perpetúa en el tiempo a través de la iglesia, porque la iglesia nos conserva quién era Jesús y nos da los poderes que Cristo dejaba en ella para la misión que ha comendado. Dice Pedro en su primera carta: vosotros sois el pueblo de Dios. Dice en la carta de Romanos San Pablo: somos un solo cuerpo de Cristo. Dice Lumen Gentium: la única iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Pero nosotros tenemos no la impresión, tenemos la verdad de que la iglesia católica es la única iglesia verdadera. Lo cual no quiere decir que los protestantes o los ortodoxos u otras facciones de personas que siguen a Cristo tengan parte de la verdad. Los cristianos que siguen en Oriente o que los protestantes tienen parte de verdad, pero no la verdad íntegra. Está solo en la Iglesia Católica. Solo en la Iglesia Católica. Una, santa, católica y apostólica. Eso se puede hasta demostrar, pero no voy a entrar en ello. Desde siempre la única Iglesia de Cristo confesó de sí misma los 4 atributos: una, santa, católica y apostólica. Esa es una idea de la Iglesia siempre define a la Iglesia. ¿Qué institución es una, santa, católica y apostólica? Ninguna. Ninguna. No hay ninguna institución que se defina con estas propiedades. Lo que pasa es que lo más conocido de la Iglesia es que es católica, que no es para unos grupos, ¿no? La Iglesia de Grecia. La Iglesia no es de Roma, la Iglesia es de todos los hombres, ¿no? Es universal, es católica. Es un rasgo que nos distingue, ¿no? Porque nosotros también hacen el apostolado, también son santos y buscan la santidad. Pero que se den las 4 propiedades, eso solo obtiene la Iglesia Católica. Y cuando fue necesario identificarlas ante las distintas confesiones escindidas, estas mismas propiedades sirvieron también de notas que son señales visibles de la verdadera Iglesia. Cuando las 4 notas se dan juntas, pues ahí se reconoce a la Iglesia. Y no basta que solo se dé una o varias, es preciso que la Iglesia verdadera las posea todas simultánea e inseparablemente, unidas entre sí. Esto es muy importante porque no nos da tiempo a desarrollar esto. Tiene un interés teológico muy grande, ¿no? Pero con esto es suficiente de momento.
Vamos a seguir. La unidad, vamos a ver cada una de ellas y explicando un poco, ¿no?, en qué consisten estas notas de la Iglesia. ¿Qué quiere decir que la Iglesia es una? La ausencia de división interna. Pero claro, es distinto la unicidad de la unidad. O sea, la unidad de la Iglesia es compatible con la diversidad. La unicidad quiere decir que es una unidad unánime. No, hay una diversidad muy grande en la Iglesia, pero es una. Cuando se rompe la unidad, se acaba ya, ya no es la Iglesia católica. No es uniformidad. O sea, dentro de la Iglesia cabe un amplísimo espectro de idiosincrasias personales, rituales y culturales. Y todos están solícitos en conservar la unidad de espíritu ante el vínculo de la paz. Dice este documento del concilio que se llama Unitatis Redintegratio, ¿no?, que habla del ecumenismo. El modelo y principio de este misterio, es decir, la unidad de la Iglesia, es la unidad de un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una diversidad de personas, una trinidad de personas, pero un solo Dios. No hay tres dioses, un solo Dios. De la misma manera, la Iglesia es una, hay una diversidad de bautizados, vamos a llamarlo así. En cuanto, como nota visible, la unidad de la Iglesia se manifiesta principalmente en tres vínculos. La profesión de una misma fe, recibida de los apóstoles, custodiada y transmitida por el magisterio, la celebración común de esa fe en el culto divino, sobre todo los 7 sacramentos de la nueva ley, hasta que especialmente la Eucaristía, y el tercero, la comunión con el romano pontífice y con los obispos sucesores de Pedro y de los apóstoles. Fijaos que de estas tres notas desarrollan y explican el contenido de la unidad de la Iglesia, como nota de la Iglesia. Repito, la profesión de una misma fe. Se rompe la unidad si una persona no cree lo que tiene que creer, lo que todos creemos, lo que es de fe. Ahí se rompe la unidad. Sí, esa persona se le llama hereje, porque se ha apartado de la fe verdadera, ¿no? Porque la celebración, el culto divino, cuando no se hace el culto, como dice la Iglesia, una persona se inventa un culto, no, lo único que puede promover el culto es el Papa y los obispos, con la jerarquía, establece un culto determinado, que va cambiando a lo largo de los siglos, No se celebra la Santa Misa igual, pero en el fondo es la misma, Pero sí que ha habido aportaciones y cosas a lo largo de los siglos, pero luego ha habido también momentos en los que ha habido necesidad de purificar. Entonces, el último concilio, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, la liturgia ha purificado muchísimo. Ha cogido la sardina y la ha dejado una raspa, lo que es esencial. Por ejemplo, los cánones. El canon 2 de la misa, que se puede cerrar con el 1, el 2, el 3, el 4 y luego otros muchos cánones que hay también, era para dar un poco de variedad a los cánones, ¿no? El canon primero, que se ha vivido ante siglos, pues es el más importante, pero se puede cerrar con el segundo, con el tercero, con el cuarto. Cada uno tiene... El canon segundo es el que se vivía en el siglo II, con pequeños retoques. La Iglesia, para modernizarse, vuelve al siglo II, así que, es una cosa un poco llamativa, ¿no? Porque para ser fiel, o sea, que si en el siglo II celebraron esa misa, en el siglo XXI también la celebramos. El canon 3 y el canon 4 son modernos, son enriquecimiento. El canon 4 se celebra solamente, hay momentos que no se puede celebrar, es el menos importante y es el más largo y es más catequético y tal, está muy bien. Y otros para niños que se han hecho y tal. O sea, que estas son una diversidad de fórmulas que la Iglesia admite. Pero lo que no puede hacer un sacerdote es subir al altar y empezar a hacer un rito por su propia cuenta, como si fuese inspirado por el Espíritu Santo. Eso es un desastre. Y cuando pasa eso, mal asunto. Tiene que intervenir el obispo, ¿no? Oye, perdona, tú tienes que hacer las cosas como hace la Iglesia. Fijaos que en el bautismo de urgencia, cuando una persona se está muriendo, su amigo, que no es creyente, que no está bautizado, le puede bautizar, si él sabe lo que significa eso. Con tal de que al bautizarle tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. O sea, que su amigo ateo, se está muriendo su amigo cristiano, católico, y le coge el agua y le dice: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que es importante el bautismo, que hasta ahí hay una excepción, es decir, que hasta el ministro puede ser no creyente. Tiene que hacer las cosas con la intención con que las hace la Iglesia. En cambio, si tú bautizas con buena intención, pero no dices el rito, pues no sirve el bautismo. Había
persona que yo atendí hace años y tal igual, que nos descubrimos que le habían bautizado en una isla de las Bahamas y tal, tenía un negrazo de estos y tal igual, y entonces en el bautismo le habían bautizado de la siguiente manera: a quien Pedro se la dé, San Pedro se la bendiga. Enteré de eso y digo, esto no es válido. Pues no es válido, tú pues al obispo a preguntarlo y tal, no, hay que bautizar es un condicioning, que es, si hay dudas, a lo mejor es bajo condición, pues si no estás bautizado, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Pero eso a quien Dios se la dé y San Pedro se la bendiga, pues, muy buena voluntad, no lo hacían en mal plan, pero eso no es válido, ¿no? Hay que hacer las cosas bien, y lo mismo con otros sacramentos. ¿Qué más da aceite? ¿Con vino? Yo, no, chis, con aceite. Me digo con aceite, no vale con vino. Yo he visto hasta con Coca-Cola. Coca-Cola, pues no vale. En Venezuela y... Sí, hay sitios donde ha habido... Esto pasa siempre, los seres humanos somos Y capaces pasar a comulgar por, como si fuera un Burger King, o sea, en coche, o sea, una automisa, en coche, sí. Sí, no. Ha habido cosas siempre, entonces eso rompe la unidad. Y luego rompe la unidad cuando no hay comunión con el romano pontífice, evidentemente, ¿no? Por eso los obispos y todo el pueblo cristiano queremos estar unidos al Papa, ¿no? El Papa es nuestro obispo ordinario. Bueno, pues seguimos. La santidad. ¿Qué decimos de la santidad? Pues la santidad de los hombres es la finalidad de la Iglesia. La Iglesia existe para que seamos santos y, por tanto, su jerarquía y la organización en la tierra difícilmente podría realizarse este cometido si ella misma no fuese santa y poseyera los medios de santificación. ¿Y por qué la Iglesia es santa? Bueno, porque su origen es santo, viene de Dios, los medios son santos, santifica, y porque la finalidad es la santidad. Digamos, hay motivos para llamarla santa a la Iglesia. Pero es una Iglesia que está formada por pecadores, que somos tú y yo, que somos nosotros. Y claro, en la medida en que nos portamos bien, damos brillo a la santidad de la Iglesia, pero cuando nos portamos mal, oscurecemos la santidad de la Iglesia. Por eso, pues eso sí, un sacerdote o un laico tiene abusos sexuales con niños y no sé qué, pues eso estropea un poco la santidad de la Iglesia, ¿no? No se porta bien la gente, evidentemente. Pero en fin, todos somos pecadores, por lo tanto no nos escandalizamos, porque sabemos que el único que nos ha dado buen ejemplo es Jesucristo. Pero hay muchas personas muy buenas, muy santas, ¿no? que también en la Iglesia. Pero está formada por pecadores. Y la Iglesia es nativa e indefectiblemente santa en su origen, sin mancha ni imperfección, por la presencia de Dios en su ser. Ahora, como nota visible derivada de la santidad interior, la Iglesia demuestra ser santa en cuanto que es santificadora, es decir, por los abundantes frutos de santificación que ha producido desde su origen hasta hoy. Y el testimonio más patente son la vida de las muchas personas que la Iglesia ha canonizado, en especial la Santísima Virgen. Esto es una cosa que no hace nadie. Solo la Iglesia Católica tiene, no sé cómo decir, la gallardía, la soberbia de canonizar. Yo os aseguro que esta persona está en el cielo, es una canonización. ¿Cómo se atreve? Claro, porque Cristo le ha dado ese poder y la Iglesia lo hace a modo ejemplar. Y por eso no ha habido santos solo en el siglo I, en el siglo II. Hay santos en el siglo XX y en el siglo XXI ya, también hay santos, ¿no? Ya más santificados. Bueno, obviamente no van al día los santos porque requiere un proceso y tal, ¿no? Esto suele ser de tiempo atrás, ¿no? Pero la Iglesia sigue canonizando y hay un departamento de esos dicasterios que se dedica a estudiar los casos de beatificación y canonización. Pero esto es clarísimo, ¿eh? O sea, que nadie se atreve a canonizar. La Iglesia nunca dice quién está en el infierno, pero en el cielo dice unos pocos, que son los que canonizan. Pero fijaos que en el proceso de canonización se combina, como ocurre siempre en la Iglesia, lo humano con lo divino. Se analizan las virtudes del siervo de Dios y luego se pide a Dios que haga un milagro, con el dedo de Dios. Si no hay milagro, no hay beatificación ni canonización. Y claro, el milagro no es fácil, ¿eh? Que ocurra. Pero ocurren esos milagros que estudian los médicos, los teólogos y los obispos. Pasan por 3 filtros, nada menos. Y cuando ya todo eso ha pasado, el Papa. Y si el Papa dice que no, pues nada. Si dice que sí, entonces ya viene el siguiente paso, la canonización. Otro milagro. O sea, son procesos a veces un poco largos, ¿no? La catolicidad. Bueno, esto está muy claro. La Iglesia no es para los de Benicàssim, ¿no? Por ejemplo. La Iglesia de Benicàssim. Pues no, la Iglesia es universal. Y nace el mismo día de Pentecostés. El cumpleaños de la Iglesia es Pentecostés, porque ahí es cuando viene el Espíritu Santo y entonces Pedro y los demás es cuando se enteran de que es para todos los hombres.
Los judíos querían mucho a su pueblo y cuesta mucho dar el salto y tarda un poco hasta que Pedro no bautiza primero, y luego viene Pablo, que ha ido muchísimo en eso con los gentiles, y entonces la iglesia se abre a todos los hombres, y siempre desde los comienzos ha estado abierta desde Pentecostés a todos los hombres. Dice el Catecismo, puntos 830. En sentido fundamental e interior, porque en ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe la plenitud de los medios de salvación. Por eso en su faceta exterior, la misión redentora del Verbo de Dios encarnado, no se circunscribe a un grupo más o menos numeroso de hombres, sino que se dirige a todos los hombres, a cada uno de los hombres. O sea, es la institución universal por antonomasia, la Iglesia. Y hombre, la ONU quiere recoger a todos los pueblos, sí, pero no todos los pueblos son democráticos, ni todos los pueblos están en la ONU, casi todos son muy buenos, ¿no? Pero es que en la Iglesia hay una unidad, y la Iglesia aspira siempre a cualquier hombre, sea de la cultura que sea, de la raza que sea, de la creencia que tenga o no tiene ninguna, aspira a que forme parte de la Iglesia porque ella tiene las autopistas hacia la santidad. Por eso la nota visible de la Iglesia Católica tiene un carácter universal, por la misión que ha recibido de Cristo. Y dice bautizar a todas las gentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y significa también que es capaz de integrar en su unidad, purificándola, todas las verdaderas riquezas de las culturas. O sea que la Iglesia no le parece mal ninguna cultura, pero muchas veces purifica las culturas, claro. Porque una cultura está de sacrificios humanos, la Iglesia lo elimina porque es una moralidad, ¿no? La vida sagrada y es de Dios, pero purifica lo que está mal, pero enriquece las culturas. O sea que muchas veces, cuantos ritos orientales o ritos de Oriente que no se viven en Occidente, y que, o sea, un japonés no se ocurre arrodillarse, jamás se arrodilla, poner una palmada en la espalda, etc. Por sus costumbres, pues se lleva la liturgia también. Cuando el Papa Juan Pablo II estuvo en África, le presentaron una misa balúa, una misa africana. Consistía, en lugar del gregoriano y otras músicas y guitarras y no sé qué, eran los tambores tipos africanos. Toda la misa era como, porque no se había visto misa. Es una cosa un poco... En la misa, te están todos bailando tantas horas. En África es una cosa tremenda, hasta el sacerdote que está ahí en la altar. Y esto nos llama mucho la atención porque claro, es una cosa aquí que lo vemos poco, ¿no? Pero al estuvo el Papa, en el momento de la consagración, tocaban los tambores, a meter, y de repente el solista daba un grito desgarrador, lo cortaba en seco. Entonces es cuando se elevaba la forma y luego el canto. Le encantó al Papa, porque esa situación dejaba un ambiente de solemnidad que servía para la adoración. El Papa aprobó esa misa, ¿no? Claro, en Europa no tiene sentido, pero allí esa cultura sí. Claro, cada país tiene sus cosas, ¿no? Entonces también es muy integradora, ¿no? La catolicidad de la Iglesia. Y luego también otro aspecto que puede dar respuesta a las más profundas aspiraciones de todos los hombres, sea cual sea su raza, su lengua, su nación, su condición social, la Biblia está abierta a todos los pueblos, tiene un carácter universal. Y luego las instituciones de la Iglesia también. Y siempre que se mantenga la comunión con el Romano Pontífice, la catolicidad no se ve menoscabada, sino enaltecida por la existencia de una pluralidad de antiquísimas tradiciones propias en materia de culto e incluso de régimen, como ocurre con las iglesias de Oriente. Hay muchas iglesias católicas que tienen rito oriental, son un rito distinto al de Occidente. Por ejemplo, en España está el rito mozárabe en Toledo, en Italia está el rito ambrosiano en Milán. Son ritos propios, aceptados por la Iglesia, ¿no? La Iglesia no acepta cualquier cosa, pero cosas serias que han tenido un valor histórico las acepta, por supuesto, ¿no? Aunque, claro, en Occidente lo más común es el rito romano, que es el que seguimos habitualmente, ¿no? Pero los orientales siguen otro rito, el rito jerusaleno, el rito copto, que en Egipto, etc. Bueno, pues tienen sus tradiciones litúrgicas. La apostolicidad, una santa católica y apostólica. Bueno, pues esta nota señala la identificación de la Iglesia con la de los apóstoles. ¿Por qué decimos apostólica? Porque procede de los apóstoles y está destinada a la misión de los apóstoles. Claro, hay una sucesión ininterrumpida llamada sucesión apostólica. Esto es muy importante, porque cuando se rompe ya no hay validez. Esto ha pasado a veces. Cuando un obispo no es obispo, porque no está bien ordenado por otro obispo,
entonces no sirve para nada los que ha ordenado, por tanto se rompe la sucesión apostólica. Y esta sucesión no es casual, es precisa voluntad de Cristo que dejó el sacramento del orden como instrumento para llevarla a cabo. Así la Iglesia permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso, solo en la Iglesia Católica se dan simultáneamente y en un pleno significado las 4 notas. La única Iglesia de Cristo, que en el símbolo confesamos como una santa, católica y apostólica, y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno, subsiste en la Iglesia Católica. Una pregunta. Por ejemplo, la Iglesia Anglicana perdió la sucesión apostólica. Claro. En determinado momento, pero ¿por qué? Porque No, porque hay un momento en que los obispos no son ordenados por un obispo válido, ¿no? O sea que al principio los obispos que había en la Iglesia Anglicana era válido, ¿no? Era un cisma, ¿no? Y entonces cisma es que no vencieron al pontífice porque se puso el rey, por casarse con una morena, entonces Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que en Inglaterra poco a poco se dividieron en 2 iglesias, la High Church y la Low Church, como yo decía en italiano. La alta iglesia y la baja iglesia. ¿Qué es esto de la alta iglesia? Porque la alta iglesia fue más fiel y eran los anglicanos que todavía conservaban la validez del sacerdocio y del episcopado. Pero los otros, por influencia de los protestantes, se corrompieron. Hay un momento en que ya no valían, porque ellos no admiten. Los obispos dependen del tipo de protestantes, ¿no? Por influencia de los protestantes. Con el tiempo se degradó. Y luego que servían eran los anglicanos de la alta iglesia. Y estos conservaban casi todo. Pero fíjate que hasta los anglicanos de la alta iglesia, pues como son muy tradicionalistas en general los británicos, aunque habían perdido ya la fe en la Eucaristía, ya no la predicaban, sin embargo, encendían la lámpara del Santísimo en las iglesias anglicanas. Y había que advertir a los católicos, cuidado, se encendía la lámpara, pero eso ellos lo hacen por tradición, no porque represente que está ahí el Señor, y ya no creen en la Eucaristía. Y eso poco a poco se fue rompiendo, ¿no? Y ahora está bastante deshecho, ¿no? De hecho, se han recogido algunos anglicanos que pertenecen a la alta iglesia que han vuelto al catolicismo. Y ahora, en el momento en que han empezado a ordenar mujeres, distintos grupos protestantes, es cuando ha venido la rebelión por parte de los fieles anglicanos. Y ha habido grupos, 500 laicos, con 2 obispos y 20 sacerdotes que se han pasado al catolicismo. Entonces la Iglesia los ha cogido, los ha metido en un sitio de formación para que no hagan un embollo y tal y cual, y luego pasan a incorporarse a la Iglesia con toda normalidad. Algunos de ellos han sido ordenados otra vez válidamente y otros era válido no, para que hay que estudiar cada caso. Ellos se quedarían como una especie de, como ocurrió por ejemplo en los católicos de rito ucraniano. Sí, sí. O sea, podrían quedar como los anglicanos de rito católico. Bien, pero ellos no han querido, ¿eh? Por eso. Pues no. No han querido. No han querido. Quisieron romper totalmente con... Entonces, cuando ya los que han querido convertirse han dicho, no, yo soy católica, no, nunca. Pero sí conservando algunas cosas que ellos vivían, que son buenas, ¿no? Repetían a los enfermos del modo de decir la misa y tal, igual es que decían la misa, ¿no? Eso, cuando viene la descomposición, sí, claro, permanecen algunos bien, pero otros muchos ya se corrompen y ya no viven las cosas, no viven como la Iglesia Católica. Por ejemplo, pues, el amor a la Virgen, pues que ha sido mucho daño, ¿no? Cuando estuvo el Papa Juan Pablo II con el primado católico y con el primado anglicano, fueron los 3 a hacer una romería a la Virgen. Y te acuerdas de Jan Smith, aquel protestante que estaba en Irlanda del Norte, fue con un grupo de protestantes y daba golpes en el coche del Papa. ¡Un momento, es Cristo Jesús! A porrear el coche. Y entonces el Papa tuvo mucha paciencia, ya lo dejaron salir y fueron a hacer la romería a la Virgen, porque decían que no, que la Virgen no, que el único mediador es Cristo Jesús. Y María es mediadora, toda la gracia. Pero bueno, eran las cosas un poco estas violentas que tienen eso. Los protestantes son un poco más violentos por su propio. Pero claro, todo esto ha ido evolucionando y van desapareciendo poco a poco. Yo creo que esto, la tarea ecuménica de la Iglesia, no sé si es la tiempo para terminarlo, pero es eso precisamente, un solo rebaño y un solo pastor. Pero no que obedezcan a los católicos, sino buscar formas, respetando la diversidad, pero que haya una unidad, que estén unidos a Romano Pontífice.
Y que no es lo mismo la división de los protestantes, que es más bien doctrinal, que la de los anglicanos o la de los ortodoxos orientales, que es cismática, que no querían someter al Papa, querían tener su propia representación. Claro, hay países que, por ejemplo, en China, la iglesia patriótica y la iglesia de catacumbas. Es que un chino no entiende que mande en China un tío que no sea chino. ¿Cómo? En mi país va a mandar un tío que no es chino, el Papa ese de Roma, ni hablar. Y no es mala voluntad, sino que culturalmente no lo admiten. O sea, que de comprensión. Está muy cerrado, ¿no? Entonces, como se hablan más, pues, porque la catolicidad no la entiende. Son cosas para los chinos. Luego meten el dinero en Europa, en África, en las antigüedades, están por todas partes, ¿no? Pero hay que entender que no es mala voluntad, otras veces sí es mala voluntad, pero muchas veces es mala voluntad. Es que no entienden que les gobierna un tío que no sea chino. Por eso la iglesia patriótica. Pues la iglesia ha cedido ahí y bueno, pues vamos a nombrar a unos obispos de acuerdo con el gobierno chino. Esto, me parece bien, son gente buena, y hacen las cosas bien estos obispos, pero hay una cortapisa que el Papa no es libre para nombrar a los que quiera, ¿no? Entonces, claro, en cuanto al Papa le quitan la libertad, mal asunto, ¿no? Pero se cede un poco por cosas políticas, pues, poco a poco, ¿no? Bueno, el vínculo de una Cristo a su iglesia es otro modo de pensar que vaciar de contenido la finalidad de encarnación de Cristo. Bueno, seguimos. Ser salvado por Cristo es ser salvado por la iglesia. Y no hay dicotomía posible entre Cristo y su iglesia. Yo Cristo sí, pero la iglesia no. Esto sería a veces no, al revés. Yo la iglesia sí, pero Cristo no, tampoco, ¿no? Esto es menos frecuente. El único mediador y camino de salvación es Cristo, que se nos hace presente en su cuerpo, que es la iglesia. No podían salvarse los que, sabiendo que Dios instituyó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo, se negasen a entrar o perseverar en ella. Ahí está la cosa, o sea que una persona sabe que la iglesia es necesaria para la salvación, que bueno, y la rechaza, es muy distinto de una persona que no la conoce y la rechaza. Esto evidentemente Dios lo juzga y es distinto. Vamos a ver cómo se compagina la salvación con esa muchedumbre de no católicos y diversos modos o grados que pertenecen a la iglesia. Dice la Lumen Gentium: todos los hombres están llamados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A ella están incorporados, sus ordenan de diversos modos los fieles católicos, los demás creyentes y también todos los hombres llamados a la salvación. Entonces, ¿esto quiere decir que hay diversos modos de pertenecer a la iglesia? Sí. Hay plena incorporación, incorporación no plena, o una ordenación a la iglesia, no sin ninguna incorporación, sino cierta ordenación a la iglesia. Están plenamente incorporados a la iglesia católica los bautizados. Hacen profesión de fe, viven los sacramentos, están en comunión con el Papa y con los obispos. Pero los catecúmenos, o sea, que quieren ser católicos pero no lo son, movidos por el Espíritu Santo, solicitan con voluntad expresa ser incorporados a la iglesia por ese mismo deseo y a ser vinculados a ella. La Iglesia siempre ha hecho una catequesis con los catecúmenos que quieren ser católicos, pero no los admiten, sino que hacen una catequesis para que se enteren de lo que el paso que dan para entrar en la iglesia. Entonces, ese deseo ya les ha formado, ya pertenecen a la iglesia de alguna manera, no de modo pleno, como los bautizados, pero bueno, un catecúmeno, una persona que quiere entrar en la iglesia ya pertenece a la iglesia, ¿no? Por el bautismo de deseo. Y no se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la iglesia, quien no perseverando en la caridad permanece en el seno de la iglesia en cuerpo, pero no en corazón. Un bautizado que se porta mal, pues también se puede separar de la iglesia. Y a veces la pena máxima de excomunión que la iglesia reserva, ¿no? Dice, este es Kirill, el amigo de Putin, el primado Tiene cara mala uva. de los ortodoxos. Lo puse aquí porque entonces era más bajo. Pues tiene cara mala uva. Y estaba muy para el diálogo con los católicos, el ecumenismo y tal y tal, ¿no? Bueno, pues dice el Lumen Gentium: la Iglesia se reconoce unida por muchas razones, con quienes estando bautizados se honra con el nombre de cristiano. La fe en su totalidad guarda una unidad de comunión bajo su vertedero y se trata de una comunión no perfecta. El grado de comunión con las iglesias ortodoxas es mayor que el que existe con las protestantes de cuando dice de cerca. Bueno, no son católicos ni los ortodoxos ni los protestantes. ¿Quién está más cerca de los ortodoxos? Los ortodoxos tienen la misma doctrina que tenemos nosotros. Pero claro, con el paso del tiempo la moral y el culto cambia un poco, unas cosas y tal. Y al perder la unidad, es la iglesia de Grecia, es la iglesia de Ucrania, es la iglesia de Rusia, se ha separado hace poco, en 2014, cuando la batalla
estaban desunidos, ¿no? Y hay 14 o 15 iglesias que son ortodoxas, pero es la iglesia de Bulgaria, la iglesia de, nosotros nunca decimos la iglesia de Roma, la iglesia de Roma, la iglesia es católica, en todas partes, la iglesia de Roma, la iglesia que está en España, entonces en el lenguaje común, la iglesia de España. No estamos tan pegados al terreno porque tenemos el Papa, tenemos la unidad. Y el orden de comunión es mayor en los ortodoxos que en los protestantes. Pero claro, el magisterio llama herida a esa ruptura de la unidad. Respecto a los ortodoxos, la herida es por su separación de Pedro en el siglo X. Desde entonces llevamos un milenio separados. Hay toda una labor ahora de ecumenismo, de unirse con todos los que siguen a Jesucristo. Se ha avanzado bastante, ha habido conversiones y demás, pero es un tema largo y profundo. Y luego los protestantes, pero tienen una herida más profunda, porque los protestantes se han equivocado. No es un cisma, es herejía, es que no entienden bien la doctrina cristiana, han deformado lo que es el hombre, lo que es el pecado original. O sea, Lutero decía que peca mucho y arrepiéntete mucho. Porque como estamos corrompidos, no podemos sino pecar. Y si Dios nos perdona, es que es como poner un hábito al leproso para que no se vea la lepra, pero la lepra sigue ahí. Pues sí, la lepra se cura, Dios nos cura el pecado. Este fallo tan gordo contiene muchas resonancias en la antropología protestantes. Entonces, este documento del concilio que va de la unidad de los cristianos, que os habló mucho en el concilio de este tema, dice: practican no pocas acciones sagradas que pueden sin duda producir realmente la vida de la gracia y son aptas para abrir el acceso a la comunión de salvación. Únicamente la Iglesia Católica de Cristo posee la plenitud de los medios de salvación. Esta es la postura, la plenitud. No es que los protestantes o los tengan cosas buenas y válidas, porque siguen a Jesucristo y es una cosa buena, pero se han separado. Y no se trata de una incorporación, sino de una ordenación a la Iglesia. Y en el caso de todos los que no han recibido el Evangelio, en primer lugar los judíos, después los musulmanes, luego todos los que buscan a Dios. Es decir, que esto también muchas veces la Iglesia ha salido al paso de esas corrientes un poco antisemitas, ¿no? Es decir, los judíos son los que mataron a Cristo. No, a Cristo lo mataron nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Sí, históricamente fueron los judíos, porque era un judío que salió en el pueblo de la promesa y se presenta como Mesías. Es decir, que hay una cierta culpabilidad desde entonces, pero no tiene la culpa los judíos como para odiarlo, ni mucho menos. O sea, es más, podríamos decir que son nuestros hermanos mayores, porque ellos tienen el Antiguo Testamento, que coincidimos con ellos en muchas cosas, pero no han reconocido al Mesías. Ese es el fallo de los judíos. Y los musulmanes son más peligrosos, porque los musulmanes ni siquiera reconocen a Cristo, le llaman profeta Joshua, y su madre Miriam, tiene un cierto respeto, pero poner como ejemplo a Mahoma, mejor de coger. Es que si te metes con Mahoma te matan. O sea, y luego que el Corán pues no tiene, no resiste una crítica. Si hubiera hecho lo que han hecho con la Biblia, no existiría el Corán. Es una religión de rudos, no hay que tampoco ofenderlos, ¿no? Hay gente muy buena que tiene fe, que sigue sus prácticas y hay que respetarlo. Pero no porque tenga la verdad, sino porque hay que respetar a las personas con sus ideas y sus creencias. El musulmán hay que respetarlo también, hay que rezar de esta manera, hay que aceptarlo, hay que respetarlo. Pero al mismo tiempo también hay que objetar las cosas que nos parecen que son falsas, que no son verdad, ¿no? Y todos queremos que busquen la salvación, porque es el interés de Cristo, pero con dos condiciones: ignorar sin culpa propia el Evangelio de Cristo y esforzarse en llevar una vida recta, lo que no es posible sin la gracia de Dios. Son las dos condiciones para conseguir la salvación de la Iglesia. En la Iglesia tenemos la autopista, por decirlo así, ¿no? En esta autopista va Valencia a Salamanca, todo seguido. Hay cabinas telefónicas cada 2 kilómetros, no sé qué, hay sitio de poder tomarte un café, no sé cuánto, puedes ir a 150 por hora, tal. Pues, ¿no puedes llegar a Salamanca por otro sitio? Sí, puedes ir campo otra vez. Es complicado y te puedes perder, pero puedes llegar también. Ese es el bautismo de deseo. Y eso ya hay que dejárselo a Dios que lo juzgue. Pero nosotros juzgamos por lo que es claro, que es lo que nos tiene que servir, ¿no? Y por eso toda la tarea ecuménica es el restablecer esta unidad, ¿eh? El ecumenismo tiene esta tarea de todo lo que os hablo. Como tenéis este documento en la esta, pues ya lo leéis si queréis, porque esto ya es... Y luego, lo único, terminar diciendo que además de la iglesia visible está la iglesia invisible,
¿Qué es la Iglesia invisible? Pues lo que no se ve, la acción del Espíritu Santo. Dice, hay 3 porciones del pueblo de Dios que forman una misma y una sola Iglesia, la Iglesia de Cristo, que es triunfante, purgante y militante. La Iglesia purgante y triunfante la del cielo, la purgante del purgatorio, y la militante la que está formada porque vivimos aquí todavía, ¿no? Entonces, todos lo sabéis. Entonces, se vive la comunión de los santos, porque pedimos unos por otros. Nosotros nos recordamos a los santos para que nos ayuden, nosotros pedimos por las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio piden y rezan por nosotros. Los santos del cielo rezan por nosotros, para que vayamos al cielo, etc. Y luego esta comunión de los santos, pues se participa por la Iglesia militante en estado de gracia, la Iglesia purgante, que recibe la ayuda de los demás en la purificación, y la Iglesia triunfante, porque ha alcanzado la meta y ahora necesita auxilio. Pero como no sabemos si está en el cielo o no, hay que rezar por ello, pues si está en el purgatorio, ¿verdad? Eso no se pierde, porque siempre Dios distribuye toda nuestra oración. No puede faltar o desaparecer la Iglesia, y no solo en el sentido de perseverancia en el tiempo, sino en la persistencia en ser tal y como Cristo la ha querido y la ha fundado hasta el final de los siglos. Tenemos que tener la conciencia de que la Iglesia lo hará hasta el final y tal como Cristo la ha querido. Y por lo tanto, esa renovación, la Iglesia, para ser fiel a sí misma, tiene que estar renovándose constantemente. Como nosotros cambiamos mucho, esos cambios también son necesarios para conseguir. Y luego la Iglesia final será todos los salvados con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Santa María y los santos. Todos los santos. Esa es la Iglesia triunfante, la que será al final, porque la purgante desaparecerá y los condenados quedarán apartados para siempre de la Iglesia. María es madre de la Iglesia, una de las cosas del concilio, dentro de intenso al final, el capítulo tal. Bueno, sí, ya lo sabéis. Hago una anécdota. Pablo VI, bueno, estaban discutiendo el capítulo 8 sobre la Virgen, que era el capítulo final sobre la Iglesia. Seguía muy de cerca el concilio y vio que se habían formado 2 posturas entre los padres conciliares. Unos decían que María era hija de la Iglesia y otros decían que no, que era madre de la Iglesia. La hija de la Iglesia, pero madre de la Iglesia. Y mitad y mitad, casi, en el concilio, la discusión. Entonces mandó a su secretario al concilio con un mensaje, y el secretario del concilio lo leyó. El Papa dice que estáis muy cansados y tal y cual, que habéis trabajado mucho y tal, como mañana es domingo os celebraré la misa. Entonces, estaban los obispos, la canción se terminó, ya seguirían más adelante con la discusión. Y entonces se presentó allí Pablo VI y en la homilía dijo: declaro que María es madre de la Iglesia. El día siguiente, el lunes, dije, bueno, María es madre de la Iglesia. Lo redactaron ya, acabó al día siguiente el concilio, porque era la última cosa que les faltaba, ¿no? Como veía que se enrollaban y no tenían esto muy claro así, el papel terrible, ¿no? Claro, cuando Pedro habla, pues ya Roma locuta eso, ¿no? Pues ya se acabó la discusión, ¿no? Entonces, esto es bonito porque, claro, muchas veces ha intervenido el Papa en una discusión y su palabra se pone fin a la discusión. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Bueno, os digo que ya hemos terminado la eclesiología, el de hoy, y el próximo día vamos a empezar una nueva asignatura que se llama Doctrina Social de la Iglesia, muy interesante, especialmente para los laicos. ¿El examen cuándo es de esto? Y lo tenéis ahí en el tablón los días, los distintos títulos, los distintos aspectos de la doctrina social de la Iglesia. ¿De acuerdo?